nos encontrábamos con la propuesta del título que hablaba sobre el insomnio y las pesadillas. Un tema que remite al texto La interpretación de los sueños, a ese texto tan importante para el psicoanálisis, ya que inaugura esta ciencia todavía muy joven, pero que va a revolucionar el campo científico, el campo de nuestras vidas. Es decir, algo que para nosotros era desconocido, a partir del psicoanálisis ya no podemos actuar ingenuamente ante los procesos de nuestra vida, ante las emociones, ante los sentimientos, ante los síntomas. Es decir, aunque uno actúe como ingenuo, ya se ve, ya se sabe, ya hay una ciencia que explica lo que te está pasando. Hay una frase de Miguel Óscar Menasa, que es el director de Grupo Cero, que dice que el psicoanalista cura más por lo que es que por lo que dice. Es decir, que no se trata de que te tenga que decir cosas, sino que el psicoanalista sepa lo que te está pasando ya es el primer paso para poder ayudarte a entender lo que te pasa. ¿De acuerdo? Si hablamos del insomnio, evidentemente tenemos que hablar de un proceso que de alguna manera interrumpe nuestra vida. Es decir, interrumpe un tiempo de nuestra vida. Sabemos que un tercio de nuestra vida nos la vamos a pasar durmiendo, ¿no? Y que no es una cuestión de gusto, sino que es una cuestión necesaria del organismo para su descanso, también biológicamente para poder nuestro organismo trabajar en la recuperación de los tejidos, en la elaboración de la memoria, etc. Es decir, que, como Freud decía, cuando me voy a dormir me despojo de mis vestiduras, del maquillaje, de la dentadura, de tal. Me voy a un lugar de intimidad, me voy a un lugar donde de alguna manera dejo de ocuparme del exterior o de esa defensa que uno muestra frente a la vida y uno se recoge en los sueños. Él descubrió que ese tiempo no solo es un procesamiento biológico para el descanso y la recuperación del organismo, sino que en el campo psíquico tampoco el sistema psíquico, el sistema inconsciente se detiene, es decir, ese sistema funciona las 24 horas del día. Pero evidentemente hay diferencias cuando estamos despiertos a cuando estamos en el periodo de reposo. Una diferencia fundamental va a ser que el acceso al aspecto motriz, a la motilidad, a las acciones, va a estar impedido mientras soñamos, mientras dormimos. Es decir, uno duerme y de alguna manera tu conciencia cierra el chiringuito, si lo podemos decir así, desaparece la atención consciente, desaparece mi capacidad de acción, es decir, pierdo los movimientos de mi cuerpo, a no ser, encontramos también el sonambulismo como otro de los trastornos que pueden aparecer durante el periodo del sueño, pero de alguna manera ese hecho de que la conciencia se turne en off y que el acceso a la motilidad esté impedido permite que la censura que impone la conciencia, la censura que es como un guardián, un vigilante en la frontera entre lo consciente y lo inconsciente, que de alguna manera filtra el paso de recuerdos, de pensamientos que puedan resultar displacenteros para nuestra conciencia. Es decir, en nosotros, aunque nosotros no los veamos, hay pensamientos, hay deseos que no aceptamos, que nos generan malestar, que no coinciden con nuestra manera de pensar en otro lugar, en esa conciencia que tenemos. Cuando yo soy consciente de ciertas ideas que operan en mí, puedo sentirme a disgusto o angustiado o malestar, porque a veces pasa, ¿no? Yo no he pensado tal cosa, ¿no? Cuando le digo a otra persona, mira, se te ve tu intención, a ti te gusta tal persona, ¿por qué me hablas siempre? Uno dice, no, yo no tengo nada que ver con lo que me dices, yo he pensado otra cosa. Es decir, que uno no lo asume como propio, ciertos contenidos que tienen que ver con uno, pero claro, tienen que ver con esa parcela inconsciente que uno no conoce. ¿Vale? Entonces, si tomáramos un queso o una tarta, podríamos decir que la podemos dividir en tres. Una parte consciente, que ahora mismo todos estamos aquí pendientes, escuchando, tenemos un pensamiento consciente que dice, mira qué interesante, mira esto no lo entiendo, ¿no? Una parte de nosotros mismos con la cual operamos, con la cual escuchamos, con la cual vamos seleccionando cosas. Esa parte consciente tiene que ver con la percepción, con la realidad, y también percibe
en el interior del organismo, es decir, percibe mis emociones, percibe mis sentimientos, me di cuenta que ahora me empiezo a sentir mal, me di cuenta que ahora mismo me he acordado de algo que me pasó anoche, es decir, hay una percepción hacia el exterior y una percepción interior también. En otra parte de esa tarta o de ese queso que hemos cortado en tres está el campo preconsciente. Lo preconsciente es algo que ahora mismo uno no lo tiene en la mente, pero si hace un pequeño esfuerzo de memoria, un pequeño esfuerzo de atención, puede recuperar, ¿no? Yo ahora me puedo poner a pensar y acordarme de cosas que hice el otro día, algo que pensé en otro momento, alguna cosa que quedó pendiente, es decir, algo que no estaba en mi conciencia ahora, pero que yo puedo volver a recuperar, como si fuera un pequeño armario que tengo ahí a mano y puedo volver a tomar algo que yo puse ahí antes. ¿De acuerdo? Entonces es algo que puede volver a ser consciente porque ya lo ha sido antes, pero que en este momento no está en la conciencia. Entonces tiene como un pequeño, ¿no?, camino de ida y vuelta. Y luego está el inconsciente, que es la parte más importante en sí del aparato. Esa parte no es consciente, ni la podemos hacer consciente. En esa parte inconsciente es donde están nuestros deseos, todas nuestras tendencias, con las que como humanos nos definimos. Es decir, compartimos no solo unas condiciones genéticas determinadas que nos permiten ser de la especie humana, sino también unas condiciones psíquicas que van a determinar nuestro desarrollo. Evidentemente, las experiencias de cada uno de nosotros va a ser diferente y va a moldear esas tendencias instintivas, pulsionales, que se llama mejor, utilizamos mejor el término pulsión que instinto, las van a moldear. Es decir, desde que uno nace, que está en la relación con otras personas y se va conformando como persona, luego uno va a ir renunciando a ciertas tendencias egoístas, ciertas tendencias que no coinciden con la educación que te han dado, ciertas tendencias que uno estima que no las puede llevar a cabo, porque pueden suponer para uno hacer cosas que le pueden superar su capacidad de gestionarlas. Es decir, si nos fijamos ahora mismo en nosotros, seguramente que podríamos gozar todos de la misma manera, pero no todos íbamos a tener la misma aceptación, ¿no? Si nos ponemos una actividad común ahora, cada uno de nosotros va a tener una reacción diferente a esa actividad, ¿no? Si decimos, salga usted de aquí y hable, uno va a estar encantado, otro le va a costar un poquito y luego va a poder, otros directamente se angustian y no van a querer. Es decir, frente a algo que es gozoso, cada uno de nosotros reacciona. ¿Por qué? Porque le somete a implicaciones diferentes, a fantasmas diferentes, ¿no? Es decir, me someto a esa circunstancia y eso implica en mí un montón de caminos que yo de alguna manera tenía apartados ahí, no me esperaba que me planteara esa situación. Me pasa ¿no? Estoy trabajando con una compañera, tal, el roce hace el cariño, se suele decir, ¿no? El cariño y también la hostilidad. Paso mucho tiempo con esa persona y va a haber días o situaciones que me generen disconformidad, que me generen hostilidad, que me generen envidia, ¿no? Y va a haber otras situaciones que me generen deseos, amor, afinidad, quiero estar con esa persona, me gusta, hay fantasías en mí. Bueno, pero todo eso no va a pasar en mi conciencia. En mi conciencia va a pasar aquello que yo pueda tolerar. Pero hay un montón de cosas que yo no puedo tolerar. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo he reprimido ciertas tendencias, ciertos pensamientos que considero antisociales, que considero inmorales, que considero que no tienen nada que ver conmigo. Por ejemplo, en el campo de los deseos homosexuales, que es un campo que tenemos muy reprimido, porque incluso llegamos a pensar que por tener un deseo lo tengo que llevar a cabo, ¿no? Que ya es como una exageración. En un primer lugar es aceptar que en todas las relaciones pueden surgir deseos, y otra cosa es pensar que cada vez que surja un deseo tengo que ir detrás de él, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es una herramienta que nos va a permitir ir conociendo los deseos, y conociendo y reconociendo los deseos que como humano me suceden, y luego ayudarte a tener otras reacciones frente a esos deseos. La neurosis es una reacción frente a los deseos a través de la represión. Es decir, no puedo transformarme para hacer eso, me reprimo, ¿no? Le pido que salgan aquí y una persona puede tener vergüenza, puede tener tal, pero sale y lo va haciendo como puede. El primer día lo hará de una manera y poco a poco lo irá haciendo de otra, ¿vale? No reacciono con neurosis, no reacciono con represión, ¿no?
hizo la tarea como pudo y fue evolucionando. Hay personas que no van a poder, directamente se van a angustiar, directamente no van a volver al día siguiente. Es decir, hay una inhibición, una represión de esa capacidad de trabajo para transformar mi deseo, porque todos deseamos eso, todos deseamos ser el protagonista de la situación, pero no todos sabemos, ¿no?, hacer el trabajo para ocupar eso. El neurótico prefiere refugiarse en su fantasía, crear una realidad en su fantasía o relacionarse con las otras personas en su fantasía en lugar de hablar, en lugar de decir lo que siente, en lugar de poder decirle al otro quiero esto, quiero... Entonces el neurótico de alguna manera padece un apartamiento de la realidad, ¿de acuerdo? Por tanto, el psicoanálisis ayuda a que eso no sea así, a que haya esa parte de energía que perdemos por esa represión sea puesta al servicio de la realidad. Porque el aprendizaje solo es posible haciendo cosas en la realidad. Por mucho que uno piense, no aprende nada. El pensamiento que acontece en interior no genera ninguna transformación ni ninguna enseñanza. Entonces, estábamos en el insomnio. Si el sueño, decíamos, era un proceso reparador necesario para todos, que además también marcaba unos horarios, unas horas determinadas, que evidentemente son diferentes para cada uno y a lo largo de toda la vida. Pero se estipula entre 7 u 8 horas, ¿no? Dice, el bebé va a necesitar gran parte de su tiempo para dormir, porque primero está construyendo su mundo, ¿no? Todas las experiencias las tiene que elaborar. El sueño sirve para elaborar lo que ha pasado en la vida. A veces en las charlas o en las clases, a mí me pasaba un montón, en las clases, en la autoescuela y tal, uno ¿no?, tiene como microsueños. Hay momentos que uno hace, ¿no? Y parece que uno no está interesado por eso, pero no tiene por qué ser así. A veces uno está muy interesado y lo llevas al sueño, porque el sueño es como si atrapara eso que ha pasado y lo llevara, ¿no?, como a un registro y quedara registrado de alguna manera. El sueño también, cuando acontece en situaciones sociales que uno no espera que le pasen, también es una manifestación de alguna manera de cierta angustia o de cierta inquietud que te genera eso de lo que se está hablando. Entonces hay que aceptar que a uno le pasen esas cosas. No siempre le van a pasar de la misma manera. Cuando uno se psicoanaliza, uno va pudiendo tolerar frases, palabras, situaciones que al principio no toleraba, porque le generaban angustia, porque, ¿no?, le excitaba mucho. La angustia tiene que ver mucho con la excitación, con el deseo. No con que sea desagradable la situación, sino que para mí es muy fuerte y no lo puedo gestionar. Es como una emoción muy fuerte que si la hago, ¿no?, me voy al inconsciente porque mi conciencia no lo puede tolerar. Entonces, uno puede estar bien durmiendo 7 horas al día, ¿no?, o a la noche. Uno puede estar bien durmiendo 4 horas, 5 horas, 10 horas. Pero evidentemente cada uno de nosotros tiene una relación diferente con su dormir, con su soñar también. Pero claro, no podemos separar el dormir del soñar. El soñar es el guardián del reposo, ¿no? Es la manera en la que el inconsciente sigue trabajando mientras dormimos para seguir buscando la satisfacción de los deseos, pero de una manera que no interrumpa el reposo. ¿Se acuerdan que antes estaba diciendo que ese guardián que disminuía su acción, la censura, cuando dormíamos, ¿no? El tipo se echa un sueñecito, la censura, ¿no?, se disminuye, no desaparece, y ahora es más permisiva, ¿no? Y el sueño entonces, cuando dormimos, aprovecha el inconsciente para algunas de las excitaciones que durante el día te han llamado la atención y se han enlazado con deseos inconscientes en ti para poder manifestarse. Porque el deseo inconsciente, que no está aferrado a ningún objeto, es una energía, ¿vale? Pero para poder operar necesita ser puesta en objetos, ¿no? Pero su función es ponerse y quitarse, ponerse y quitarse, ponerse y quitarse, ¿no? En las patologías lo que pasa es que no puedo poner y quitar, ¿vale? Es como si se ha aferrado, por ejemplo, la depresión. Se ha aferrado demasiado a algo y ahora no puedo separarme de ese algo que ya no está, por ejemplo. La salud tiene que ver con aprender a sustituir.
¿no? Aprender a sustituir. Por ejemplo, usted puede dormir poco una noche, pero al día siguiente puede estar como una rosa, porque depende de su aceptación de eso que hace. No quiere decir que todos los días duerma poco y luego vaya a estar bien, pero ese día, si yo duermo poco y no estoy de acuerdo con eso que hice, voy a estar cansado, voy a estar angustiado, voy a estar mal, porque hay un disconfort en mí. Pero en muchas ocasiones uno no duerme poco y tal, y está al día siguiente, ¿por qué? Porque tenías muchísimo deseo en hacer lo que hiciste, ¿no? Entonces esa energía fue la que operó ahí. Y en otras ocasiones, aunque uno quiera dormir, no puede. Se dan todas las condiciones, no hiciste nada que te cansara, pero no puedes dormir. Bueno, vamos ahora a ver ese motivo también. Entonces, el sueño se produce por ese deseo incentivado por nuestras experiencias diurnas. Durante el día, nuestro inconsciente sigue operando y va a aprovechar algo que ha despertado su interés. A la noche, esa tendencia va a querer salir, va a querer satisfacción, va a querer expresarse y aprovecha esa disminución de la censura, pero no desaparece. Por tanto, dice, va a tomar, como el camino de la acción está impedido, ¿no? Imagínense que usted se quiere abrazar a una persona querida. Durante la noche no puede hacer eso, pero sí puede soñar con esa satisfacción. Pero no puedes hacerlo tal cual. Ese sensor que hay, aunque esté un poco despistado, esté, digamos, también reposando un poco, va a exigir que el proceso onírico opere una deformación, ¿vale? Va a deformar ese deseo que yo tengo inconsciente. Los deseos inconscientes, los que son reprimidos, son infantiles y son sexuales. Es decir, son las tendencias más básicas de uno. Esa es la energía básica, ¿no? La energía eléctrica, podemos decir. En sí, solo es fuerza. Si no le pongo no le enchufo una lámpara, no le pongo una bombilla y tal, esa energía no sirve para nada, ¿vale? Entonces, el deseo en sí es solo energía, que va a ser aprovechada para ponerla en una determinada acción u objeto. Depende de qué acción o objeto va a ser aceptada o no por esa otra parte de mi aparato que es la conciencia. La conciencia no soporta aquellas cosas que no coinciden con su moral, ¿de acuerdo? Por eso uno no puede aceptar tener deseo hacia personas que moralmente no coinciden con lo que a mí me han enseñado, con lo que yo asumo. Ponía el ejemplo de los deseos homosexuales, que en general moralmente cuesta bastante admitir, ¿de acuerdo? Pueden ser deseos egoístas, deseos hostiles, hacia tu propio marido que tanto lo quieres y lo amas, te cuesta aceptar que hay deseos hostiles o egoístas con respecto a él, tomémoslo así. Es decir, que con aquellas personas con las que más tiempo pasamos, hay muchos deseos afectivos, agradables, placenteros, pero a la vez pegados hay un montón de deseos hostiles, justamente por ser la persona que está más a tu lado. Bueno, pues esos deseos que no son aceptados por nuestra moral son reprimidos, pero están ahí y se van a manifestar. Se manifiestan con los síntomas, con los lapsus. Ay, se me olvidó plancharte la camisa, ay, lo siento, ¿no? Ay, no quise, ¿no? Claro, se te olvidó, pero justo la camisa que necesitaba, ¿no? Estaba no sé qué y le nombraste el nombre del amigo que no soporta. Vaya por Dios, justo no sé. Es decir, que inconscientemente cuando uno quiere algo, le sale. Claro, la cuestión es que normalmente uno no lo acepta. Uno dice, ah, me equivoqué. Pero no acepta que yo quería, ¿no?, pincharte. Eso no lo dice uno. O es que en realidad yo no quería ir hoy con mis amigas, quería ir con no sé quién. Perdí el autobús. Ay, claro, pero no, lo que no aceptas es que tú no querías ir, ¿no? Tuviste que cometer el lapso en lugar de decir yo quería hacer otra cosa. Entonces somos sujetos divididos. Que ese queso que está dividido en tres, no lo podemos poner siempre en la misma dirección. A veces hay una tendencia que impera más que la otra, pero a la vez en nosotros hay, ¿no?, unas tendencias que quieren que sí y otras tendencias que quieren que no. El verdadero descubrimiento del psicoanálisis es aceptar eso, que no somos racionales, que en nosotros hay tendencias opuestas, que somos ambivalentes, que en las relaciones no son todo amor o todo odio, sino que están las dos cosas pegadas, ¿no? Entonces, ir aceptando eso, que en nosotros hay
otras cosas que no sabemos de nosotros, también nos permite ampliar nuestra realidad y asumir cierta humildad a la hora de conocernos a nosotros mismos. El campo de la ciencia nos enseña bastante al respecto de la humildad. El espíritu científico exige del investigador, primero, que no se deje llevar por sus opiniones, que siempre son engañosas, siempre son tendenciosas y además tienen en cuenta elementos del pasado y tendencias personales que no sirven para la ciencia. Siempre exige del científico la pregunta, el cuestionamiento, es decir, cualquier conocimiento sobre la realidad tiene que someterse siempre a cuestionamientos. Es decir, nunca puedo tomar eso que descubrí, eso que conocí, esa teoría que está como definitiva. Es lo que hay hasta ahora, pero tengo que seguir investigando, porque ¿no? Puedo tener elementos que no haya tenido en consideración o mi percepción o mis instrumentos pueden ser todavía incapaces de valorar algo que todavía no puedo ver. Antes del psicoanálisis no se podía medir, no se podía conocer las cuestiones del aparato psíquico, no había esa estructura psíquica, no había un método de conocimiento de los procesos inconscientes. Freud lo que va a hacer, va a desarrollar una teoría que explique las leyes del funcionamiento psíquico y un método que nos va a permitir mirar, si me permiten la analogía, mirar, leer, interpretar eso que con mis ojos no veo. Porque yo puedo ver o puedo recordar el sueño que tuve, ¿no? Que aunque lo recuerde, sé que el recuerdo es relativo, ¿no? Me engaña, se me olvidan cosas, luego se me va olvidando paulatinamente, ¿no? Pero ya es un elemento clínico que el psicoanálisis toma con su método para poder conocer. El síntoma, ¿no? Doctora, que no puedo salir a la calle, que me da miedo las personas, no puedo subirme al ascensor, que yo quiero buscar pareja, pero que no hay manera porque nadie me gusta. Es decir, hay muchísima sintomatología que a uno le dificulta tener la vida que dice querer tener, ¿de acuerdo? Entonces, el método de interpretación nos va a permitir, con esos elementos que son los efectos, porque dentro de la cabeza de las personas no nos podemos meter. Vamos a trabajar con los efectos de los procesos inconscientes. El sueño es uno de ellos. Y a partir de ahí, con el método de interpretación, vamos a reconstruir el deseo que ha sido rechazado, el deseo que ha generado ese efecto en la realidad. El insomnio, que si dura hasta 3 semanas, dice que es una situación temporal, que no se considera todavía enfermedad, ¿de acuerdo? Dice, pasa alrededor del 25 o 40% de las personas a lo largo de su vida, es decir, si uno tiene una preocupación, si uno tiene alguna inquietud, puede a veces estar acompañado de condiciones de vida, de una situación determinada, te puede pasar que no concilies el sueño. ¿Por qué? Porque tu actividad psíquica no quiere detenerse, está ocupada en otra cosa. Pero luego se resuelve esa cosa y yo vuelvo a recuperar mi sueño. Entonces, simplemente es o trabajar sobre eso que en ti opera y que no puedes desconectar o dejar de ocuparte cuando duermes, o esperar a que acontezca. Pero claro, nos tiene que preocupar el insomnio que dura más de 3 semanas. El insomnio que ya se establece en ti como una relación con el sueño o con el no soñar. ¿Por qué? Primero porque causa efectos en tu aparato biológico, en tu vida. Porque luego estás somnoliento. Luego no tienes la actividad psíquica consciente que corresponde, ¿no? Para estudiar, para realizar una profesión. ¿Por qué? Porque no has descansado. Tu aparato constantemente te va a demandar ese descanso. Hay como interferencias en uno, ¿no? Aquí dice que puede haber distintas causas. Puede haber causas farmacológicas, hay fármacos que afectan a la capacidad de dormir, hay problemas biológicos, alteraciones del corazón, cardíacas, pulmonares, distintas alteraciones, aquí tomé algunas, trastornos cardiovasculares, pulmonares, la anorexia también, trastornos endocrinos, neurológicos, que influyen en la capacidad de dormir de una persona. Entonces, cuando son condiciones biológicas, evidentemente hay que mirar, ¿no? Cómo desde la medicina o desde el psicoanálisis ayudar a esa persona a compensar esas alteraciones biológicas
herramientas que le ayuden a conciliar su descanso. ¿Por qué? Porque el descanso es necesario para la juventud. Es decir, si pensamos que la juventud tiene que ver con los años cronológicos, nos equivocamos bastante, ¿no? Y nos tendríamos que deprimir, ¿no? Decir, ¡ay, ya lo perdí! ¿No? La juventud tiene que ver con tu aparato psíquico, no con tus arrugas. Tiene que ver con que tu energía esté dispuesta a operar. Y eso va a estar durante toda la vida, tengas 5 años o tengas 100. Claro que tu aparato externo, tu cuerpo, no va a ser el mismo con 100 años que con 5. Pero lo más importante que tenemos que cuidar es nuestra energía psíquica, que es la energía de nuestro deseo, que es la que nos lleva a accionar. Entonces, el sueño es importante para ambas partes, para nuestra recuperación celular y para que esas satisfacciones que durante el día no nos permitimos, durante la noche a través de los sueños se consiguen. De esa manera que les decía antes, deformada, ¿no? En el sueño voy a tomar una serie de elementos que dice gracias a la represión, porque si el deseo aprovechaba las circunstancias del día que le habían despertado para tender a su satisfacción, la censura que todavía operaba iba a impedir la acción, ¿no? No puedo ir a hacer esa cosa. Dice, entonces va a tomar el camino de la regresión. ¿Regresión qué quiere decir? Como no puedo ir hacia la acción, va a volver a representaciones que haya en la memoria de imágenes. Es decir, va hacia la memoria y toma imágenes. Y va a conformar una representación visual. Por eso los sueños son así. ¿De acuerdo? Por el camino de la represión. Y voy a tomar elementos que he podido vivir en otro momento o que constituyo ahí y voy a formar elementos que como están deformados no van a corresponder con la realidad de ese deseo, ¿vale? Porque el deseo inconsciente no está unido a palabras. El psicoanálisis, el trabajo es poner en palabras, aprender a la persona a poner palabras, aunque nunca ninguna palabra podrá explicar tu deseo. La interpretación es la única manera que podemos hacer consciente el inconsciente. Eso no es el inconsciente, es una interpretación, ¿no? Es algo que produce una transformación en uno. Te habla de algo que tú rechazabas, de algo que tú no conocías. Pero ese no es el deseo inconsciente. El deseo inconsciente es inaprensible. Es como otro lenguaje, que no coincide con el de la conciencia. Tiene otras reglas de funcionamiento. Pero son las que nos permiten la vida. No olvidemos eso. Que si solo queremos ser conciencia, estamos dejando todo el campo del inconsciente a su libre albedrío. ¿Eso qué quiere decir? Que la represión, aunque sea necesaria para funcionar, porque si no nos reprimiéramos, imagínense, estaríamos aquí en la selva, ¿no? No, nos tenemos que reprimir porque me tengo que arreglar, me tengo que vestir, me tengo que tal, aprender a sentir. Es decir, que aprendemos a adecuar nuestra vida al hecho de estar con otras personas, ¿no? Yo no puedo decir todo lo que se me ocurra. ¿Por qué? Pues porque podría molestar a otras personas, podría influir en lo que yo soy. Entonces, ese camino de la educación implica la represión de ciertas tendencias o amoldarlas a un modo que permita más una satisfacción social, que va a ser también otra forma necesaria de mi aprendizaje de la convivencia. Entonces, el sueño en sí cumple una función egoísta, pero una función egoísta que es necesaria para nosotros, porque si bien ahora yo no puedo ser egoísta porque tengo que tener en cuenta un montón de personas para poder conversar, para poder amoldar lo que quiere decir, el egoísmo no lo puedo perder. Es necesario ¿para qué? Para que siga conociendo cuál es mi deseo, hacia dónde me lleva mi deseo. Cuando no trabajo esa dirección de mi deseo, cuando lo desconozco o no lo quiero saber, muchos de ustedes dirán, pues yo no me quiero psicoanalizar, yo no quiero saber nada de eso que hay en mí. Tienen todo su derecho, pero ¿qué ocurre? Que lo van a seguir padeciendo, porque el inconsciente, aunque tú no quieras saber de él, ahora me estoy acordando del chiste, ¿no? Que dice, ha venido el inconsciente, dice, no, mi marido se ha quedado en casa, ¿no? que uno puede creer que el inconsciente son cosas molestas y decir, venga, no le hago caso, el inconsciente este. No, el inconsciente es el que habla de la verdad en nosotros. Entonces, aunque me incomode,
porque incluye cosas egoístas, cosas hostiles, cosas que no sé cómo elaborar, me va a permitir aprender, me va a permitir conocer, me va a permitir conocerte a ti también, me va a permitir poder escuchar cuando tú me hablas de lo que me quieres decir, porque lo que me quieres decir no me lo dices directamente. Tu verdadera intención está en el campo latente que yo tengo que aprender a escuchar. Entonces, psicoanalizar es para aprender a escuchar esos procesos, en nosotros y en los demás, para hacernos más tolerantes. A ver si se entiende, no para que uno esté interpretándose todo el tiempo, no, para ser más tolerantes en la escucha con los demás. Para que yo, tus palabras, no me las tome como algo que me lo dices a mí. Entonces, mejoran mis relaciones con los demás, porque en mi escucha ya hay otro tipo de trabajo puesto, ¿vale? Entonces, para poder soñar, el sueño tiene que estar bien deformado, para que no interrumpa mi sueño, para que yo no reconozca la satisfacción de ese deseo inconsciente. En el insomnio hay de alguna manera en la persona un rechazo a ese funcionamiento en mí que trabaja para el deseo inconsciente. Como si yo no quisiera cederle un protagonismo, porque cuando uno se va a dormir es como si uno cerrara el chiringuito, pero que uno ya no es dueño de su casa, ¿no? Tú ya no sabes lo que pasa en tu territorio. Tú sabes lo que sueñas, pero lo sabes después. Tú no puedes ser el jefe ahí. Tú ahora eres sujeto ¿no? del deseo inconsciente en realidad, ¿no? Te despiertas y otra vez vuelve ahí el jefe. Pero a la noche, para uno dormir tranquilo, uno tiene que estar tranquilo o no tener miedo de esa otra parte de uno. Cuando uno tiene insomnio, hay miedo a esa parte de uno. Yo no quiero conocer esos deseos que hay en mí. Por eso no les dejo lugar en mi casa. Digamos, tú en tu casa no invitas a personas que te son desagradables. ¿Por qué? Porque no vas a pegar ojo, dices, que voy a estar toda la noche mirando a ver qué hacen por aquí, ¿no? Tú invitas a personas con las que tú digas, estoy tranquila, ¿no? Son gente amigable. Pues a veces con los deseos pasa lo mismo. No considero que esa parte de mí sea amigable conmigo, con mi yo, con esa otra parte de mí. Entonces el psicoanálisis en estos casos de insomnio, que son una manifestación del rechazo a soñar, del rechazo a conocer los propios deseos que están operando en uno, va a ayudar a esa persona a que deje de temer esa otra parte de sí mismo. Que es muy fácil temer el inconsciente, es muy fácil temer lo desconocido, ¿no? Usted dice, mira, mi mundo es este, como ya me manejo, pero es que el mundo es mucho más amplio y también está a tu disposición. Entonces no hay que temer lo desconocido, hay que aprender a conocerlo y a utilizarlo, ¿vale? El miedo es una manifestación del deseo, pero también limitante, porque limita tu acción. Si detiene tu acción es una enfermedad. Si el insomnio, ¿no? Si mi temor a mis deseos y me impide soñar, me impide dormir, es una enfermedad. ¿Por qué? Porque necesito dormir. Porque me puede pasar una noche, ¿no? Que tenga un sueño que no me guste, las pesadillas, me interrumpa el sueño, ¿no? Interrumpí. ¿Por qué? Porque estaba poco deformado el sueño. Porque me estaba dando cuenta de que había una satisfacción que se producía ahí y me generaba, a mi vigilante le generaba, no, esto no puede pasar. Yo no quiero saber de esto. Interrupción del sueño, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay en ti una tendencia muy próxima a satisfacerse y tú no quieres que eso pase. Entonces, es importante el trabajo del psicoanálisis sobre ese campo de la angustia, que siempre tiene que estar presente, como un aviso, pero que cuando nos invade, nos limita toda posibilidad de acción y de vida, ¿vale? También se habla de los trabajos en los cuales se trabaja a turnos, se trabaja por la noche, cómo altera eso el patrón del sueño de las personas. Evidentemente ahora seguro alguno de ustedes me dice, yo he trabajado a la noche, es cierto que durante el día el sueño no es el mismo que durante la noche, que duerme uno menos horas, pero eso no tiene por qué estar relacionado precisamente con una merma en la salud. Si uno duerme lo necesario, si uno tiene en cuenta los elementos necesarios para su estado de salud, de la alimentación y tal, no tiene por qué afectar.
Les digo cómo más afecta a la vida cuando uno no está conforme con lo que está haciendo. Si tú no estás conforme con el turno que tienes, si tú no estás conforme con los compañeros que tienes o con el trabajo que estás haciendo. Ayer mismo veía, creo que en El País, un artículo que hablaba de un caso de una señora que hablaba precisamente del insomnio y cómo a través de las pautas de aprender a dormir, decía, no sé cómo era el nombre, ¿no? Hábitos de sueño saludable, ¿no? Que te dicen que tienes que ir siempre a la misma hora a la cama, no veas la televisión en la cama, no leas en la cama. Yo no sé si eso es la pauta que te asegure dormir bien o no, porque hay personas que leen en la cama y duermen como un tronco, personas que... Freud dice que cuando uno está tranquilo con su conciencia, cuando uno no te deja temer, ¿no? Uno va a dormir tranquilo. Yo creo que es como los invitados en casa, ¿no? Si los invitados son de agrado, uno descansa tranquilamente. Pero si hay cosas que te desagradan, uno no descansa bien. Entonces, las pautas son buenas, tenerlas en cuenta, pero no van a asegurar que duermas. Porque lo más importante, vamos a atender el campo psíquico y emocional. Entonces, esta señora hablaba, dice, yo durante años trabajé en turno de noche, era enfermera, salía a la mañana, dormía un par de horitas o 3, que es bastante poco. Dice, porque luego tenía a mi madre enferma en casa, tenía un marido y 2 hijas. Entonces a la mañana me despertaba y tenía que cuidar a mi madre, ¿no? Y luego a la familia, hacer las tareas del hogar. Entonces claro, la señora estaba fundida. Aquí entra el campo de la moral. Eso ella no lo decía, pero evidentemente tu moral, que te dice, tu madre la tienes que cuidar, tienes que hacer esto, tienes que sacrificarte en esto, tienes que tal, ¿no? Porque es la que te está ahí. Tú a lo mejor no te apetece hacer eso. O te dice, a mí lo que me conviene es esto. Pero mi moral me dice que cómo voy a abandonar a mi madre. Entonces, claro, la moral a veces nos pone en muchos aprietos. Y tiene muchísimo que ver con las enfermedades que padecemos. Porque si no seguimos lo que nos conviene, a veces hacemos cosas que no nos convienen a nosotros, convienen a otros, pero a nosotros no. Por eso lo del egoísmo es bastante necesario para la salud y la supervivencia. Porque nos acusan de egoístas ante ciertas decisiones, pero gracias a ese egoísmo tú estás vivo, gracias a ese egoísmo tú estás sano, gracias a ese egoísmo tú tienes la vida que tienes. Cuando nos cuesta ser egoístas ante ciertas situaciones, luego tenemos síntomas o manifestaciones de disconfort, ¿no? No podía dormir, ¿por qué? Bueno, porque había producido una vida que no era buena para ella, ¿no? Ahora se había muerto su madre, había cambiado estaba jubilada, me parece ya. Y había podido, también había hecho lo de, ¿no?, las indicaciones de los hábitos de sueño y tal, pero claro, su realidad había cambiado. Ya no estaba esa persona enferma, ya no estaba esa circunstancia. Entonces ya no tenía que tener esa lucha moral que antes tuvo, ¿no? Porque su egoísmo seguro que le decía, ¿no?, ocúpate de tu vida. Pero su moral le decía, tienes que cuidar a tu madre. Aunque ella no tuviera la capacidad corporal o de su vida para cuidar a su madre. Entonces ahí, ¿no?, ¿cómo trabajamos con aquellas cosas que uno no es capaz de reconocer o de cambiar? Muchas ocasiones tomamos decisiones que sabemos van a producirnos una enfermedad y lo asumimos así. Las enfermedades no son el producto de la magia, no salen de la noche al día, no salen de la nada, tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestra moral, tienen que ver con las decisiones que tomamos. Y esas decisiones tendríamos que tenerlas en cuenta no solo por nuestra conciencia, nuestra moral, sino tendríamos que tener en cuenta también esas otras tendencias que en nosotros nos dicen, ¿tú quieres vivir así? Si tú la vida que quieres es esta, ¿no? También habrá que escuchar a esa otra parte de nosotros, un poco egoísta, ¿vale?, pero tuya y verdadera. Porque si algo tenemos como posesión es la vida, otra cosa no tenemos, y la vida es limitada. Entonces, claro, si no nos escuchamos a nosotros mismos para poder vivir, luego eso que es rechazado en nosotros nos vuelve como síntoma, como enfermedad, como cuántas parejas se rompen porque uno quiso hacer una cosa en base a su conciencia, pero no tuvo en cuenta las condiciones que tenía que cuidar para vivir con esa pareja.
¿Cuántas, ¿no? O mujeres que se han ocupado de sus madres o se han ocupado de los hijos y se han olvidado de que esa relación amorosa o esa relación de amistad con sus amigos también requerían su tiempo, también requerían su amor. Entonces, tener en cuenta que nuestra vida también está dividida por distintos estratos y que cada uno necesita tener en cuenta sus necesidades para poder mantenerse con salud. Si no tenemos en cuenta eso, luego hay síntomas de pérdida, ¿no? De sufrimiento, hay culpabilidad también por haber renunciado a nuestros deseos. El sueño es un delator, porque claro, el sueño va a operar el inconsciente de una forma más directa. Aunque nosotros no entendamos el contenido del sueño, el sueño nos dice, el paciente cuando viene a análisis, con todas sus acciones, desde que pide la cita, llega tarde, llega puntual, paga tiempo, no paga tiempo, saluda, todo está hablando de sus deseos, está hablando de su rechazo o su aceptación, está hablando de cuál es su conflicto a la hora de llevar a cabo las cosas. Entonces nosotros vamos a poder ayudar a que pueda conocer eso. ¿Conocer para qué? Para que luego pueda tomar decisiones. Evidentemente cada uno en su vida va a hacer lo que quiera. El problema es que estamos sometidos a una ceguera sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces imagínense que apagamos las luces y vamos a tientas. ¿Es tu vida esa? Sí, pero ves poco, ¿no? Está muy limitada, no puedes aprovechar el espacio como lo puedes aprovechar si ves. Cuando ves puedes organizar, puedes ver, puedes hacer, puedes decidir. Cuando no ves, las cosas no salen con mucha precisión, ¿vale? Entonces el psicoanálisis es un instrumento para que cada uno pueda ver más, si tomamos esa analogía de ver, ¿no? Aunque no es el orden de las percepciones. Hay cosas que uno no se da cuenta, que las ve diferentes, que las vive diferentes, pero las está haciendo diferentes que antes. Simplemente con decir frases diferentes, con poder nombrar cosas, con poder encontrarte en situaciones que antes no podías, ya te cambió la vida, ¿no? Y eso trabaja para la salud tuya. Porque la salud, decíamos antes, es la capacidad de sustitución. Es que esta pareja, o este trabajo, o esta charla, no es de la que depende mi vida. Aunque yo sienta que sí, ¿no? Yo te quiero y es para mí insustituible. Pero no, todos somos sustituibles, ¿no? Porque lo importante es mi capacidad de amar, mi capacidad de hacer, mi capacidad de vivir. Puede ser con esta persona, puede ser con esta otra, puede ser... ¿no? Entonces yo tengo que estar preparado para sustituir todo. Si no me va bien aquí, tengo que ir allí. Porque lo que tiene que imperar en mí es el deseo de vivir, el deseo de hacer, el deseo de gozar. La vida sin gozar no se puede. Y al final, cuando uno se reprime en su goce, en lo que goza cada uno, acaba gozando de la enfermedad. Es otra manera de gozar. Pero ustedes me dirán, pero no se puede gozar con la enfermedad. Se padece, ¿no? Uno no quiere estar enfermo, uno no quiere estar insomne, bueno, pero es que no quieres acceder a ese otro nivel de goce que es el inconsciente, que es el que tú no controlas. Entonces, para tener salud hay que dejar de controlar. Hay que dejar que la conciencia guíe tu vida. Hay que dejar de guiarse tanto por los pensamientos que hablan de ti, porque esa no eres tú. O ese no eres tú. Tú eres otro, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje del inconsciente? El lenguaje no es el lenguaje del inconsciente. El inconsciente opera como un lenguaje, está estructurado como un lenguaje. Como si fuera, pero que no es. Como un lenguaje. Es decir, que decíamos... ¿Un lenguaje matemático, lingüístico? Esos son ciencias, no son lenguajes. El lenguaje humano es uno. La matemática tiene su lenguaje, pero en el sentido tiene sus leyes de... Nosotros no operamos con el lenguaje matemático.
pero vamos con el lenguaje. Pues el inconsciente es energía. No, el inconsciente es una estructura, es un aparato de funcionamiento que tiene energía, la energía del deseo inconsciente, la libido, es una energía sexual, ¿vale? Es una cosa compleja, que si uno quiere reducir no se puede. A veces uno explica, ya les indiqué antes en una charla, para que puedan entender cosas, pero no es tan sencillo como decir, el inconsciente es energía, el deseo es una energía. Energía inteligente que... La inteligencia es algo racional. Tú quieres entender el inconsciente desde la conciencia y no se puede, ¿no? Tú quieres entender el inconsciente de las matemáticas y son cosas diferentes. Tú quieres entender a la mujer desde el hombre y son cosas diferentes. Para entender a la mujer tienes que pensar como una mujer. ¿No? Tu conciencia te habla de un mundo que piensa así, así, así. Y me dice, Elena, ponme el inconsciente en mi mundo. Y te digo, no, es que es otro mundo. Entonces tú tienes que dejar ese mundo que conoces. Hablo mucho del inconsciente, luego algo... Claro. Hablo para que puedan entender que eso que ustedes conocen, o que yo también conozco, nos sirve para una parte de nosotros. Pero hay otra parte que tenemos que aprender a conocer con otras reglas, ¿no? Es decir, que nos hemos aprendido a manejar con unas reglas que son válidas para ese territorio, para ese trocito de tarta. Pero que hay otra parte de tarta que también está muy rica, ¿no? Que también es muy interesante, que es la verdadera inteligencia humana, el potencial de nuestro desarrollo está ahí. La conciencia siempre nos limita, siempre es acomodaticia, siempre busca homogeneizar, ¿no? La sociedad nos dice, tenemos que vivir así, tenemos que comprar así, cuando cada uno de nosotros tenemos en sí un aparato que nos dice que podemos vivir cada uno de forma diferente. Que tú no tienes que ser como tu madre, que tú no tienes que ser como ninguna otra mujer, tú tienes que construir tu vida nueva. Es decir, no tienes elementos para saber cómo va a ser, porque es nueva. Es como un folio en blanco. ¿Y de qué vas a escribir? ¿Cómo lo voy a saber antes de hacerlo, no? ¿Cómo vamos a saber cómo va a ser tu futuro? Lo tienes que hacer. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hacemos ese futuro, vamos con pensamientos antiguos. Vamos con pensamientos de la conciencia, vamos con lo que nuestra madre nos ha dicho, el profesor nos ha dicho, Rajoy nos ha dicho, y un montón de cosas que no nos damos cuenta que pensamos, pero vamos así. Entonces, claro, cualquier novedad no la queremos, no encaja ahí, ¿no? Cuando el psicoanálisis te dice, y la poesía, ¿no? Porque deben estar juntos, la poesía es mucho más amplia, la poesía permite cualquier combinación. En la vida humana nosotros no podemos hablar con cualquier combinación. Usted me dice, estás loca, Elena, si te digo cualquier frase. En la poesía sí, cualquier frase es válida. ¿Por qué? Porque es, ¿no? Licencia, porque puedes construir un nuevo mundo ahí. No hace falta que lo vivas. Yo no te estoy diciendo que vivas como se vive en el poema, ¿no? Yo te estoy diciendo que vivas como en tus sueños, ¿no? La vida tiene que tener una coherencia que sea posible compartir con otros. Si no, sería un loco con un lenguaje, ¿no? Entonces, mi lenguaje tiene que ser entendido por todos, pero yo me tengo que dejar sorprender también por mis frases. Y eso es lo difícil, dejarnos sorprender. Decir cosas que yo no sabía que sabía. Decir pensamientos que yo no sabía que tenía. Porque en ti, Alberto, hay un montón de cosas que no sabes que sabes, ¿no? Simplemente por el hecho de venir a la charla, simplemente por escuchar. Aunque, ¿no? Te queda muchísimo por aprender. Pero simplemente por ese trabajo que has hecho, ya se ha movilizado todo tu pensamiento anterior. Aún así, tu conciencia te dice unas cosas, quiere acomodar de una manera que para el inconsciente no vale, que es de otro orden. Es de otro orden. El inconsciente es algo, una escritura que se escribe cada vez, ¿no? Es como, es que digo la frase, se produce ahí y desaparece. Y tengo que volver a decir para que vuelva a ver otra cosa y desaparece. Es una energía en pleno transformación y movimiento siempre. Pero piensen en sus vidas. Ustedes pueden vivir del polvo que echaron ayer. ¿Pueden vivir de la comida que comieron ayer? ¿Pueden vivir de las palabras que le dijeron antes de ayer? Pues no. Y si viven, están equivocados. Porque fueron de antes de ayer, fue para ese momento, para gozarlo en ese momento. Hoy tienen que producir otras frases, otro polvo, otras cosas, ¿no? Porque del pasado no se puede vivir.
Entonces hay que seguir produciendo y cada vez va a ser diferente. Y eso es lo que nos cuesta, ¿no? Aceptar que nuestra vida es, ¿no?, producir, que se va, que no la podemos contener en ningún lugar, que yo no soy la que era ayer, yo soy otra, que me tengo que conocer hoy, que no sé cómo voy a ser hoy, que no sé, que no me puedo controlar, por mucho que quiera controlar, no puedo. Entonces, si aprendo a aceptar ese no control y dejarme llevar, voy a vivir con más salud. ¿Por qué? Porque tengo que confiar en mí. El problema es que no confiamos en uno. Dice, es que claro, me va a salir cualquier barbaridad, y si soy hostil, y si... No, ¿por qué? ¿No? Ya uno se ha civilizado bastante. Uno, ¿no? Al principio a lo mejor tiene poca confianza en la relación, pero déjate llevar y eso te va a permitir tener más confianza en ti, ¿no? Para dormir tengo que estar tranquilo. Para dormir tengo que aceptar, ¿no?, la vida que tengo. Si no, ¿cómo voy a dormir? Si no, ¿cómo voy a descansar? ¿No? Sí, como he llegado un poquito tarde, me disculpas, al haber preguntado a él, entiendo que puedo interrumpir. Por supuesto. Sí, gracias. Aquí hay una cuestión. El insomnio y las pesadillas forman parte de esos deseos que están en el inconsciente, si he entendido hasta ahora, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿el insomnio si lo trata la medicina tradicional o la medicina no psicológica o no psicoanalítica? Lo trata con fármacos, como has dicho. Ese insomnio que se trata con fármacos, y que, ¿por qué se produce el insomnio? ¿Porque no queremos llegar a las pesadillas? ¿Porque no queremos llegar, que no queremos inconscientemente, no racionalmente, claro? ¿Por qué decimos, voy a tratar el insomnio? Pues claro, necesito dormir, necesito descansar, hay una parte biológica que se tiene que restablecer. Pero, entonces, ¿qué relación tiene el insomnio? Me gustaría saber qué relación tiene el insomnio con las pesadillas. Y luego también quisiera saber, hay una enfermedad, o por llamarlo de alguna manera, o una diagnosis dentro de la medicina, que es la hipersomnia. La hipersomnia, has hablado de ella, así un poquito por encima, cuando dices que esos momentos como que uno necesita como momentos de dormirse, ¿no? Durante el día, como que hay esos momentos. ¿Qué tiene que ver la hipersomnia? Si es que tiene que ver, en primer lugar, saber si el psicoanálisis contempla también esa patología. Gracias. Gracias a usted. Muy bien, ha incidido la farmacología, porque muchos de los pacientes que vienen a consulta toman fármacos hipnóticos. Es decir, que en muchas ocasiones uno tarda en llegar al psicoanalista para tratar este tipo de trastornos. ¿De acuerdo? Entonces, los hipnóticos, hemos visto primero que pueden ser una solución temporal o momentánea al fenómeno de no dormir, pero que no pueden ser una solución a largo plazo, porque producen efectos secundarios, ¿vale? Tienen influencia sobre el funcionamiento orgánico. Además, el sueño que producen los hipnóticos no es el sueño normal, es decir, que influyen en el proceso normal de sueño, que incluye fase REM y fase no REM. Es decir, el dormir tiene una estructura determinada, ¿no? Tiene ciclos circadianos, y la fase REM va a ser donde se van a producir los sueños. Y con los hipnóticos no se sueña, o no se sueña como proceso natural. Es como si hubiera una influencia biológica sobre un proceso que tiene que ser psíquico, ¿vale? Entonces, observamos que el paciente que viene medicado no solo no ha resuelto su problema con el insomnio, porque cada vez tiene que tomar más fármacos o cambiar porque ya dejan de hacerle efecto, y además esos fármacos, el problema que nos encontramos es que acallan, de alguna manera, el síntoma cuando aparece. Es como si tomáramos una sirena de emergencia. Imagínese que ahora empieza a sonar la sirena y nos dice que hay un incendio.
Nosotros apagamos el ruido y nos quedamos aquí. Ya no hay ruido, pero el incendio está. Entonces, lo que no nos damos cuenta, cuando callamos los síntomas exclusivamente, es que no estamos tratando el problema que originó el síntoma. Es decir, ese problema se está agrandando, lo estamos negando, pero sigue funcionando. Nosotros planteamos que tenemos que ir al tratamiento de lo que originó ese malestar. Y el tratamiento, dije antes, hay causas que son trastornos pulmonares, trastornos cardíacos, etcétera, que tienen que ser tratados en muchos casos para que la persona pueda dormir con normalidad. Pero que la mayoría del insomnio tiene que ver con causas psíquicas o trastornos como la depresión, la ansiedad, ¿no?, que se manifiesta también en la incapacidad de poder dormir o conciliar el reposo. Usted tomó también esa indicación de la hipersomnia. Todo nos tiene que hacer ver la relación que uno tiene con sus deseos inconscientes, ¿vale? Porque toda la manifestación de los síntomas tiene que ver con eso, con aceptación o rechazo. La hipersomnia ya no es del orden de que tu organismo necesite dormir más para su reparación, ¿vale? Porque uno podría decir, hoy estoy cansado, duermo un poco más y mañana me recupero. Pero en ese tipo de casos vemos que no hay recuperación o descanso. Es decir, que en mí sigue habiendo un deseo de dormir, ¿no?, una necesidad de dormir. Podemos entender como que hay mucho grado de represión en ti. Es decir, que en tu conciencia no permite el acceso de cierto nivel de goce o de satisfacción, y por eso el sujeto va a dormir, porque es como si fuera, el dormir es como si fuera la cunita, ¿no?, los brazos de la mamá, el espacio de placer, ¿no? Cuando uno duerme, uno está en una situación placentera y una situación donde está trabajando para ese goce de esos deseos inconscientes, pero como que uno no se hace responsable, ¿no? Decíamos antes, el insomnio no quiere eso, no quiere gozar de esa manera, y el hiperinsomne no es capaz de gozar en su vida consciente. Es decir, se refugia en ese campo del dormir porque no puede llevar a su realidad esas palabras o esas acciones que le lleven a gozar. Entonces, claro, dormir es necesario, pero si dormimos más, es decir, si duermo más horas, me estoy quitando vida, en el sentido de la vida de los otros, de la vida de mi relación con los otros. Al fin y al cabo, mi aparato psíquico está hecho para operar con otros. Mi sueño, mi reposo, tiene que estar hecho para permitirme elaborar mis relaciones con los demás. Porque es un procesamiento simbólico, inconsciente. Que aunque estamos despiertos y lo hacemos, cuando dormimos es puro inconsciente, trabajando, ¿vale? Entonces, también la hipersomnia tiene que ser tratada, ¿no? Porque el sujeto tiene que poder hablar de lo que le pasa, tiene que poder hablar de sus deseos. Si no, sigue habiendo silencios en su vida, cosas que no puede nombrar. Entonces, tanto en uno como en otro, se trata de poder poner palabras. Decía, el deseo inconsciente no está unido a palabras, ¿vale? El preconsciente sí, está unido a palabras, pero el inconsciente no. Pero tenemos, ¿no?, la única manera de poder conocerlo es ir poniendo palabras, aunque nunca sea ese deseo, pero ya va teniendo, ¿no?, una relación con la realidad. El deseo inconsciente tiene que salir a la realidad para poder aprovecharlo, ¿no? Como decía, está el cable eléctrico y no le pongo nada, esa electricidad está infrautilizada, no está utilizada. Para poder utilizar mi energía tiene que ser puesta en algo, en una persona, en una acción, en un proyecto, aunque esa no sea lo que complete mi deseo, que nunca va a haber nada que lo complete. Por eso decía de sustituir. Estamos hechos para sustituir. Si nuestro deseo no desea nada en concreto, es hacer. El deseo es el infinitivo de hacer. Vivir, amar, gozar, escribir. Entonces, claro, eso es la vida despierta, ¿vale? Entonces se trata de que ese sujeto que tiene esa relación con su sueño, con su dormir o no dormir, pueda hablar de ello, pueda hablar de aquello que aún no tiene palabras para poder nombrar. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues en las pesadillas, ¿qué pasa con las pesadillas? Las pesadillas se llaman sueños de angustia, ¿vale? Si decíamos que el soñar es el guardián del reposo, es decir, que el sueño era un aprovechamiento del aparato psíquico para poder realizar mientras dormíamos nuestros deseos,
exigía esa deformación, decíamos, si no, aparecía la interrupción. Si nuestra conciencia, si nuestro vigilante se daba cuenta de ese deseo egoísta en el sueño, cortaba, ¿no? No era permitido. La moral no desaparece mientras dormimos. Entonces, si está muy bien deformado el sueño, sueño y no me di cuenta de nada, ¿no? Estoy en esa película, tal, me despierto, mira, anoche que soñé, qué tontería, no sé cuánto, tal. Pero a mí no me ha generado ningún malestar o displacer. Aunque yo no lo entienda, yo no me entero ni papa, ¿vale? Entonces, los sueños de angustia es como si no estuvieran suficientemente deformados. Y el censor dice, alto, que aquí usted se está aproximando a un terreno peligroso. Pero Freud descubre que no es en sí que la angustia se produzca en el sueño, sino que el sujeto estaba previamente angustiado. La angustia era una manifestación de una aproximación a un deseo prohibido. ¿No? Si ahora usted estaba enamorado de su exnovio y su marido lo sabe, ¿no? Tú dices, a ver cómo hablas de Pepito. Pepito para ti es, y ahora aparece Pepito por ahí. Y tú lo ves y te hace el corazón, ¿no? Pero hay una parte de ti que dice, ¿cómo se entere mi marido? ¿No? Como tal, como que hay una parte de uno que tiende a eso y hay otra parte que dice, no puedo tener esta pasión por esa persona. Ya él no forma parte, pero tienes esa pasión. Entonces hay una pequeña lucha ahí. Entonces la angustia estaba antes en ti. En tu vida, sin tu percepción consciente, había surgido un deseo que está ahí llamando a tu puerta y la angustia es como un freno que te dice, oye, que no estás preparado para esto. ¿Vale? Entonces cuando vas a dormir, esa angustia está. Pero estaba antes ya, estaba en tu vida despierta. No ha aparecido solo en el sueño. Entonces, el soñar nos tiene que servir al análisis para que uno pueda hablar de sus deseos. Para que uno pueda hablar. Porque uno no habla de sus deseos. Uno habla y en ese hablar se interpretan los deseos. Uno habla y en ese hablar se interpretan tus dificultades para tus deseos. ¿No? Para vivir tu vida. Se trata de eso. Decía antes, tu vida es nueva, es diferente, la tienes que producir. Bueno, pero en esa vida nueva, cada uno de nosotros tiene las dificultades de poder producir esa novedad, eso desconocido, eso que me va a hacer gozar. ¿Yo podré gozar de esa manera? ¿Qué voy a sentir yo cuando goce así? ¿Me voy a sentir bien? ¿Me voy a sentir mal? ¿Voy a abandonarlo todo por ese goce? ¿No? Que todos nos pasan esas cosas. Me voy a psicoanalizar, ¿y eso qué va a significar? Hay gente que dice, es que voy a tener que cambiarlo todo, me va a cambiar la vida, que todos tenemos ideas, prejuicios, temores de modificar la vida que tenemos. Y Freud decía, no se trata de que cambiemos la vida, se trata de que cambiemos nosotros, nuestras reacciones, como, ¿no? En lugar de decir una cosa podamos decir otra. No tengo que cambiar de marido, tengo que cambiar de la mujer que soy, para poder producir otra relación con ese hombre. No tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar mi posición psíquica en ese trabajo donde me llevo mal con los compañeros, donde soy egoísta, ¿no? Entonces se trata de otra posición en el lenguaje, antes que hablábamos del lenguaje. Son frases, son cómo yo tome las cosas. Te digo, ahora hay que barrer esto, y tú dices, no, ¿por qué yo voy a barrer? ¿No? Se trata de, tú puedes rechazar eso, o puedes aceptar eso y ponerte a barrer tranquilamente. Entonces es cómo nosotros reaccionamos a las cosas que la vida nos propone, ¿no? Y todo eso que está diciendo, ¿dónde va el preconsciente? Todas esas cosas que uno va viendo, lo que decíamos de poder tolerar, las relaciones con otros, todo eso que uno va aprendiendo sobre él, ¿eso que va al preconsciente o al consciente? Preconsciente y consciente son casi lo mismo. Todo lo que uno piensa sobre sí mismo es preconsciente y consciente, no inconsciente. Tu inconsciente nunca va a estar en tu conciencia. Cualquier idea que se te ocurra no es inconsciente. El inconsciente siempre es la interpretación, que es un momento y luego se te olvida, ¿no? Te lees un poema y ese día sentiste tal cosa, tú dices, ay, lo que me ha enseñado, no, me habla de tal. Luego se te olvida. ¿Por qué? Porque te habló de una verdad sobre ti, pero una verdad universal. Entonces se te olvida en el sentido que se tiene que notar en tu vida que aprendiste algo de ahí, ¿no? Algo sobre las relaciones, algo sobre el sueño, algo sobre el deseo. Algo. ¿Cómo se cura el insomnio? ¿No? Cuando uno puede operar otras frases y ya tiene otra relación diferente con su sueño.
es uno el que se cura de las cosas. No es la ciencia que viene y te cura, no, es yo puedo modificar aquello que en mí no aceptaba, que es lo que te produce el síntoma, tu rechazo. Y eso no te lo puede dar nadie. La ciencia te ayuda a que tú hagas ese trabajo, ¿no? ¿Por qué no curan los fármacos los temas psíquicos? Porque un fármaco no te puede hacer cambiar tu forma de pensar, ¿no? No te permite el crecimiento que te permite las frases y las relaciones humanas. Entonces el fármaco te calma, ¿no? Es una solución temporal que a veces es necesario, porque el sujeto estaba desesperado y se tuvo que calmar un poco. Bueno, el psicoanálisis no se mete con eso, pero no trata eso. Le dije lo del incendio igual, el síntoma no se avisa. Entonces no es una tontería que uno diga, me pasa esto, ¿no? Te pasa eso, muy bien, gracias a ese, ¿no?, síntoma, usted vino aquí, si no, no hubiera venido. Bueno, ahora le toca conversar. A ver, vamos a ver qué está usted procesando, qué le está usted pasando para inquietarse de esa manera. Siempre tiene que ver con una crisis de crecimiento. Tenemos que pensar que eso que unos utilizaron para enfermarse y decidirse en un enfermo, otros lo utilizan para crecer como persona. Pero en esa imagen que hizo de preconsciente, consciente e inconsciente, la persona que se psicoanaliza varía esa proporción. Bueno, sigue siendo igual, claro, el consciente en el mismo nivel que una persona que no se psicoanaliza. Claro, es que es una fuerza, ¿no? Se modifica la estructura del aparato. Me modifico yo en mi posición en el lenguaje, ¿no? Que en lugar de reprimir, puedo hablar. Que en lugar de quedarme sentado escondido, salgo al mundo y hago. Es mi relación con la realidad. Pero yo como que yo veía, sí que o sea, el inconsciente sí que se puede hacer consciente. Sería como expandir tu consciente al inconsciente. O sea, si tú, por ejemplo, rechazas totalmente tu homosexualidad, pero por lo que sea, llega un momento que empiezas a abrirte a reconocer que eso está ahí y empiezas como a abrirte ahí en vez de estar totalmente reprimido y como tenso para ni siquiera tener ningún pensamiento sobre ello, porque es inconsciente, porque no lo rechazas totalmente, pero si en tu vida empiezas a abrirte a eso y empiezas a ver que eres eso, pues ya ese contenido que era inconsciente pasa a ser consciente. O sea, yo creo que cuanta más conciencia y más luz pones en lo que está metido en ese sótano, que sería la sombra, ¿no? Me imagino que también tiene que ver con eso. Es que, claro, pensar que la conciencia es la luz, no, es que son cosas diferentes. El inconsciente no está en ningún lugar, es una producción, hay que producirlo. Y es algo diferente a la conciencia. ¿Es diferente? La conciencia son las percepciones, es el aparato perceptivo, ¿no? Decimos, estamos en relación, es la parte del aparato que está en la conexión con la percepción, con la realidad, las influencias con los padres, las experiencias que uno tiene, todo eso te va moldeando, es esa pequeña corteza que tiene uno. Sí, son los condicionamientos, ¿no? entonces. Pero esa pequeña parte de uno, esa apariencia, no es la verdad de uno. Entonces, aunque uno amplíe su campo de conocimiento, como si tú me dices, yo soy más lectora o he viajado y tal, uno amplía el campo de su experiencia. Pero en el campo del inconsciente es otro tipo de pensamiento sobre las cosas, porque la heterosexualidad o la homosexualidad es cada vez en cada relación, y me pasa inconscientemente. Me puede pasar con un hombre, me puede pasar con una mujer, me pasa con mi madre. Es decir, que cada vez que me pasa yo no sé lo que me pasa, ¿no? Aunque tolere, uno puede decir, bueno, antes huía o reprimía o tenía un ataque histérico frente a una situación con otras mujeres que me generaba placer, yo me desmayaba, ¿vale? Ahora no me desmayo, pero me vuelve a pasar la excitación con otras personas, ¿no? Entonces, ¿que mi posición ha dejado de ser tan histérica? Claro, pero sigue conmoviéndome esa situación con otras personas, porque lo que no nos deja de pasar es que nos conmueven las relaciones con otras personas, que cada vez que me encuentro con otro, hay en mis reacciones que yo no puedo dominar, que yo no sé cómo van a ser o no sé lo que me van a... Pero no puedo, si hago lo inconsciente consciente, ya no es inconsciente, ya es racionalización. Pero no se trata de eso, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo muy claro. Alguien ya tenido abusos, yo tengo una amiga, por ejemplo, que haciendo el amor de repente empezó a tener millones de recuerdos, o sea, que para mí era inconsciente que son recuerdos... Y en ese momento recordó que había sido
abusada cuando era muy pequeña. Pero eso no es por un inconsciente. tío, además, o sea, cosas tremendas, un pariente. Ella, su psique no podía, o sea, no podía con eso, y entonces de alguna manera lo tenía reprimido. Yo creía que eso era inconsciente, pero... No es inconsciente. Podríamos decir todos los recuerdos son recuerdos encubridores. Es decir, que la experiencia no se queda inscrita como tal. Ni siquiera lo que yo voy a recordar fue lo más importante, porque ya hay una selección. Es decir, que el afecto y la representación se separan en la represión. Lo que yo voy a recordar va a tener que ver, porque la conciencia siempre desvía, siempre quiere despistarnos. Le hablo de esto, doctora, le digo esto, me pasó tal cosa, pero voy a hablar de otra cosa que yo no sé qué es, ¿no? Entonces, el trabajo de la producción, de la interpretación, es producir una transformación en su modalidad de goce, porque hubo algo que ella gozó en eso, y eso es inconsciente para ella, ¿no? No es ni siquiera pasó eso que dice, ¿no? Recuerda algo, pero ya es como el sueño. Cuando yo cuento el sueño, no es el sueño soñado, es el sueño contado, que es otra cosa, es un nuevo nivel de objetividad. Usted me habla del recuerdo de lo de ayer, para mí es un nivel de objetividad, yo lo voy a tomar, pero ahí no está el inconsciente. El inconsciente lo tenemos que producir. La interpretación la tenemos que producir, porque lo que usted me quiere decir con lo que me dice, yo todavía no lo sé, pero usted me quiere decir algo con eso que me dice, ¿no? Usted viene con el insomnio y usted me quiere hablar de algo que en usted, ¿no?, se manifiesta ahí, pero usted no lo sabe. Y es esa cuestión, ¿no? Que tenemos que producir el saber sobre eso que usted sabe sin saber. A ver si me aclaro. ¿Cómo conseguimos, a lo mejor digo una tontería, pero cómo conseguimos, si el psicoanálisis da alguna pauta para conseguir un inconsciente más tranquilo, más relajado, que no nos cause tantos traumas, o sea, que no nos cause todas esas perturbaciones que luego los psicoanalistas tratan? ¿Cómo conseguimos eso? ¿El psicoanálisis da alguna pauta? O sea, ¿cómo tenemos esa conciencia no represora? ¿Hay alguna pauta? Vamos a ver, tenemos que pensar que el aparato psíquico es perfecto. Es decir, que no es que digamos que el inconsciente es lo que... no. Si biológicamente somos sorprendentes, psíquicamente no sabemos todavía el poder de nuestra mente. Entonces el inconsciente, que es el motor de la preconciencia y del consciente, que se derivan del inconsciente, es como, no, el inconsciente es el corazón de nuestra vida, no nos puede generar problemas, es el corazón de nuestra vida, ¿no? Entonces, ese corazón simplemente, cuando es rechazado, cuando no es encauzado de una manera apropiada para la vida de cada uno, es cuando genera problemáticas. Entonces, el yo, mi yo, es el que opera las dificultades, no el inconsciente. Si el inconsciente desea por aquí, si yo le doy por aquí, también se satisface. Si lo que le importa es ir hacia algún lugar, manifestarse de alguna manera. El problema es que mi yo, que es una parte de mí, quiere controlar eso, o no quiere darle cauce a una parte que hay tendencias en nosotros que necesitan satisfacción, ¿no? Que la sexualidad, cuando se reprime, produce síntomas. Pero la sexualidad no es solo follar. La sexualidad también es crear, es estudiar, es hablar. Entonces, trabajemos esos campos a ver si en nosotros están trabajados suficientemente. Porque la mayoría de nosotros vive para sus necesidades, pero no vive para sus deseos. No vive para sus deseos. Usted trabaja para tener un sueldo y comprarse, pero no trabaja para sus deseos. Entonces los deseos te están reclamando, ¿no? Que no se puede vivir solo para lo necesario. Que hay un campo en tu vida que necesita alimento. Entonces tenemos que aprender a alimentar nuestros deseos, que son el goce de la vida. Que eso que tú dices que es inquietante, no es inquietante, ¿no? Que la conciencia es placentera, pero el placer es como el bebé en los brazos, no es lo propiamente humano. Lo propiamente humano es aquello que dé un producto en ti que no se parezca a ti, ¿no? Un poema que no seas tú, un amor que no seas tú, que sea algo nuevo y diferente a ti. Ese es el camino de la humanidad que hay en ti, que es lo difícil de hacer, ¿no? Que yo
hagamos algo que no estaba en nuestro pensamiento, ¿no? Yo quiero hacer esto. Esa es la conciencia de Elena, mandando. Pero esa conciencia de Elena es un obstáculo para la verdadera Elena, que es un producto social. Una observación. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Y por qué el inconsciente tiene que hacerte sufrir? Es que no hace por eso, sufrir. exactamente, por eso digo, yo creo que el inconsciente es lo que te da placer en tu vida. Hay un texto, ya hoy tenemos que acabar aquí, nos vamos a seguir encontrando, y además hay preguntas que ustedes tienen que aprender a responder o a formular en el análisis, en el diván o en un seminario, ¿no? Y yo sé que todos no desean estudiar, seguro que todos desean psicoanalizarse, es decir, conocer en uno eso. Entonces, el inconsciente es la historia de la humanidad. En cada uno de nosotros está la historia desde el ser primitivo que no tenía lenguaje hasta la construcción del ser más avanzado que construye puentes, que construye aviones, que construye tal, es decir, que construye cosas que no son necesarias, pero que permiten un más allá. Entonces, en ese rango, nuestro inconsciente es eso, es esa ambición de siempre querer algo más de lo que tiene. Eso es lo que permite la evolución de nuestra especie. Y en nosotros también, tú dices, quiero calmar mi hambre. Bueno, si lo calmas, te mueres. Tu alma o tu hambre no la tienes que calmar. Le tienes que ir dando alimentos con los que tú estés de acuerdo. Porque dices, me tiro por el puente y me... No, cosas que tú estés de acuerdo, que puedas gestionar, pero tú tienes que calmar. Atender ese alma que en ti busca algo más. Entonces, claro, el placer... Hay un texto que se llama Más allá del principio del placer, o El yo y el ello también, son dos textos muy importantes de Freud, donde dice que, si bien al principio él pensaba que nuestra energía psíquica operaba bajo el principio del placer, que era la búsqueda del placer, evitar cualquier situación displacentera, ¿no? Es decir, si hay algo displacentero, mi aparato tiende a disminuir esa tensión, ¿vale? Y al principio su teoría funcionó así. Buscamos las situaciones placenteras y las displacenteras las evitamos. Dice, pero me doy cuenta que hay tendencias en las personas o en el propio tratamiento donde, a pesar de que se encamine hacia cosas que son buenas para él, como la curación, hay un rechazo a eso bueno. Es decir, que hay tendencias en nosotros que operan en contra de nuestro bienestar, en contra del placer, y forman parte también de nuestro aparato. Entonces descubrió el principio del placer, el principio de muerte o tánatos. Es decir, que el eros, que busca la unión, tiene que operar también con una tendencia que en nosotros quiere el fin de las cosas. Y eso es tan necesario para la vida, porque si fuera todo placer, moriríamos. ¿Por qué? Porque el placer no busca ni supervivencia, ni busca la comodidad. El enfermo está enfermo por el placer, porque quiere solo estar en el campo del placer. Y se enferma por eso. Usted se habrá dado cuenta que placentero no es levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pero es conveniente para usted. ¿Por qué? Porque te hace ser un sujeto social. Que tu madre no era una malvada porque te hacía ir al colegio, y en vez de quedarte con ella que estabas allí muy bien en casa, ¿no? Gracias a eso hizo de ti un ser humano. Entonces el placer fue una tendencia, pero que tenía que ser regulada por la realidad, por la conveniencia. Entonces, gracias a ese principio del eros y tánatos, está lo que es el circuito de la vida, ¿no? Donde vamos a encontrar el goce. El goce es lo propiamente humano. El goce es aquello que yo no puedo poner, sino que lo hago con trabajo. Gozo trabajando, pero cuando estoy trabajando no gozo. Gozo después. Cuando estoy haciendo el amor, a veces no gozo, ¿no? Estoy ahí, no, el goce se produce fuera de mí. Porque yo me he entregado a algo. El placer, ¿no? El placer, yo me quedo así. Y soy placentero, y es poco placentero el placer. Es muy soso. El goce es lo inquietante. El goce interrumpe el placer. El goce intelectual interrumpe el placer. Y es mucho más maravilloso. Y es lo humano. El perro está teniendo placer, está ahí tumbando, pero no podemos aspirar a ser perros, ¿no? ¿No? Estoy en el laboratorio estudiando y tal, no estoy sintiendo placer, pero gozo sí. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy transformando mi energía.
y el resultado no va a ser yo, va a ser otra cosa. Entonces, claro, hay tendencias en nosotros que cuando predominan está la enfermedad, ¿no? Las enfermedades graves están porque hay un mayor principio de muerte. Hay más tendencia al rechazo de la vida, ¿no? Cuando el paciente le va súper bien en el tratamiento, lo interrumpe. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a rechazar su bien. Hay un placer en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay una parte de él donde opera la culpabilidad inconsciente, donde no quiere cambiar, quiere seguir unido a el pasado, ¿no? A la forma de amar, al polvo que se echó, al abrazo. El ejemplo, y ya he terminado, de la señora que le di. Ustedes pensarán que soy mala persona por decir que a lo mejor no hubiera padecido insomnio si en vez de cuidar a su madre se hubiera ido a su casa a dormir y su madre la hubiera cuidado a otra persona. A lo mejor esa salud de esa mujer hubiera sido mejor, pero hubiera sido egoísta. Bueno, mejor ustedes dicen, Elena, qué mala eres, ¿no? Tenía que cuidar a su madre. Bueno, pero eso influyó sobre sus principios, ¿no? Hay una parte de ella que no atendió y bueno, eso generó que se manifestara en un síntoma. Entonces, que gozamos a veces con cosas que el mundo nos dice que no está bien. Bueno, pero y si quieres dar conformidad a todo el mundo, vas a vivir muy insatisfecho, ¿no? Porque claro, todo el mundo te dice cosas que no vienen a cuento contigo, ¿vale? Pero bueno, que podemos seguir conversando. Ya por hoy nos quedamos sin tiempo. Nos vamos a encontrar en el nuevo año, el día 15 de enero a las 11, hablando de los celos y el deseo. ¿Vale? Yo les agradezco su asistencia hoy domingo. Para aquellos que hayan venido después, si lo desean, aquí tienen la agenda de las próximas citas y tienen un papelito, si lo desean pueden rellenar, gracias, con sus datos para recibir información de otras charlas o conferencias, o si desean atención psicoanalítica, bueno, estamos a su disposición. Yo trabajo al lado de la Plaza de España, además de mí hay otros compañeros psicoanalistas que les pueden atender, y el psicoanálisis es recomendable para todas las personas, a cualquier edad, es un proceso de trabajo personal, no tiene uno que estar enfermo para ir al psicoanalista. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, que tengan muy buen día. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.